Me llamo Elvira Montes y a mis 68 años pensé que ya había vivido los días más duros de mi vida. Había soportado huracanes, facturas médicas que no dejaban dormir y el dolor silencioso de ver cómo la mente de mi esposo se desvanecía antes que su cuerpo. Pero nada me preparó para esa tarde en la oficina de Arturo Vela en la calle Ancha, en el corazón de Puerto Vallarta, cuando escuché lo que mi esposo me había dejado. O mejor dicho, lo que no. La oficina olía a aceite de limón y papel viejo. Arturo, el abogado de mi esposo Javier durante más de 20 años, ajustó sus gafas de armazón metálico y carraspeó. Todo en ese lugar brillaba desde la madera pulida hasta las palabras que parecían pesar como plomo. Me crucé las manos para que no temblaran. Frente a mí estaba mi hijo Damián, impecable en un traje gris oscuro, deslizando el dedo por su celular como si aquello fuera un trámite, mas no un ajuste de cuentas. Arturo empezó a leer con ese tono firme y ensayado que usan los abogados para esconder lo incómodo. A mi amada esposa Elvira Montes le dejo la cabaña en el valle escondido y todo su contenido. Parpadeé esperando más, pero no hubo más. El aire se volvió más fino, casi imposible de respirar. La cabaña, un recuerdo olvidado que heredamos del padre de Javier, estaba en ruinas desde hacía décadas. Recordé la última vez que fuimos allá, cómo el porche se hundía como la espalda de un anciano y la chimenea parecía querer escapar del cielo. Arturo continuó. A mi hijo Damián Montes le dejó la casa familiar en la Avenida del Sol, todas las cuentas de inversión y los restantes 8 millones de pesos en fideicomiso. El celular de Damián se apagó por fin. Se recostó en la silla con una leve curva en los labios. El ventilador del techo llenó el silencio que vino después. Me escuché preguntar casi en un susurro. ¿Hay otra página, Arturo? Me miró con algo muy parecido a la lástima. Eso es todo, señora Montes. Su esposo fue muy claro. Claro. Javier, el hombre que a veces olvidaba cerrar la puerta del refrigerador, había sido muy claro al dejarme un montón de tablas rotas mientras le daba todo lo demás a nuestro hijo. Damián se levantó primero abotonándose el saco como si acabara de cerrar un negocio. «Yo me encargo de los papeles, señor Vela», dijo con suavidad. «Mamá y yo arreglaremos lo de su mudanza esta semana». «Mi mudanza», lo dijo como si yo fuera una inquilina, no la madre que lo crió, no la esposa que cuidó a su padre durante una década de enfermedad. Me puse de pie lentamente cuidando que no se notara el temblor en mis piernas. Arturo murmuró algo cortés, pero apenas lo escuché. Afuera el sol de Puerto Vallarta era cruel reflejándose en las ventanas del juzgado. El calor me apretaba el pecho pesado como el duelo. Las llaves de Damián tintinearon mientras caminaba delante de mí sin mirar atrás. «Hablaremos esta noche, mamá. Hay cosas que arreglar». Lo seguí por las escaleras con el aroma a sal y jazmín flotando desde el malecón. A lo lejos las campanas de la iglesia marcaron la hora. Era la 1 de la tarde, el momento en que mi vida ordenada y segura durante 40 años empezó a desmoronarse. Para la noche, él decidiría dónde debía ir. A la mañana siguiente, la casa en la Avenida del Sol se sentía más fría que nunca, aunque el aire afuera estaba cargado del calor de la costa. Encontré a Damián en la cocina con las mangas arremangadas y su laptop abierta junto a una taza de café intacta. Su mirada me dijo que había estado esperando. Mamá empezó con un tono cortante. «Tenemos que hablar de la transición». «¿Transición?», repetí todavía de pie en el umbral. Señaló un montón de papeles esparcidos en la mesa, hojas de cálculo, carpetas de impuestos y lo que parecía un folleto inmobiliario. «No tiene sentido que te quedes aquí. El mantenimiento es caro y el testamento es definitivo. Tienes que desocupar antes de que termine la semana». Lo miré fijamente. «Damián, esta es mi casa». No se inmutó. «Lo era. Ya empecé los trámites para una nueva administración. El seguro solo, mamá, es cuestión de eficiencia financiera, nada más». «¿Eficiencia financiera?».
como si mi vida fuera una columna de números que él podía ordenar con un clic. Siguió hablando de valores de mercado y transiciones de propiedades. Sus palabras se volvían mecánicas educadas distantes. Me di cuenta de que no estaba hablando con su madre. ¿Estaba manejando a una cliente que ya había decidido que era una carga? Cuando por fin se detuvo, dije en voz baja: «1 semana. Debería ser suficiente. No tienes mucho que llevar». Salí de la cocina antes de que mis lágrimas me delataran. Subí al cuarto donde Javier solía tararear mientras se afeitaba y saqué el viejo baúl de cedro de debajo de la ventana. Adentro estaban los pedazos de una vida que pensé que nunca tendría que empacar: nuestra foto de boda desvaída, el quilt que mi madre cosió el año en que nació Damián, un marco roto con una hoja de jazmín prensada. Envolví cada cosa en papel de seda y doblé el quilt. Al final sus bordes suaves, aún con un leve olor a cedro y polvo. Para el tercer día las cajas se alineaban en el pasillo como testigos mudos. El equipo de limpieza llegó temprano, contratado por Damián para ayudar. Se movían a mi alrededor con eficiencia, evitando mirarme a los ojos. Hasta los vecinos de enfrente, con quienes compartí tamales y fiestas, fingían no verme. Vi a la señora Vargas girar la cabeza cuando cargaba el baúl en mi coche. La humillación era un ardor lento, más profundo que la rabia. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi pecho. En cambio, até cada caja con cuidado, etiquetándolas como si fuera una ceremonia, negándome a dejar que él me viera deshecha. Cuando Damián llegó esa noche, se paró en el umbral, revisando el progreso como si inspeccionara una propiedad. «Arreglaré lo del cerrajero cuando estés instalada», dijo. «Puedes dejar la llave en la mesa de la cocina». Asentí sin confiar en mi voz. Cuando se fue, dejé la llave junto al fregadero y miré la cocina vacía, el círculo pálido, donde solía estar la cafetera, las marcas desgastadas, bajo la silla de Javier. Apagué la luz, salí al crepúsculo espeso de Puerto Vallarta y cerré la puerta de lo que había sido mi vida. El camino al valle escondido serpenteaba entre manglares con raíces que sobresalían del lodo como dedos torcidos. El aire olía a sal y tierra mojada, cargado con la promesa de lluvia. Conduje mi viejo Chevy, despacio con las llantas siseando en los charcos, las cajas apiladas en el asiento trasero, junto a mi quilt doblado. Puerto Vallarta quedó atrás, sus casas de colores y calles cuidadas dieron paso a largos tramos de silencio. Cuando por fin giré hacia el estrecho camino de tierra marcado como camino del valle, escondido, los árboles se cerraron como cortinas. El musgo español colgaba de las ramas rozando el parabrisas, como si quisiera esconderme lo que había más adelante. La cabaña apareció tras una última curva pequeña, inclinada con un tejado parchado de lámina oxidada. Me quedé sentada un buen rato con las manos apretando el volante mirando. El porche se ladeaba ras hacia la izquierda y los escalones se hundieron bajo mi peso al subirlos. La llave que Javier dejó hace años aún servía, aunque tuve que girarla con fuerza. Adentro el aire estaba viciado espeso, con el arómisi savia de pino y humo viejo. El polvo flotaba en la luz como nieve lenta. No había electricidad ni agua corriente. Solo el crujido de las tablas y el zumbido constante de las chicharras afuera. Dejé mis cajas junto al hogar y abrí las ventanas dejando que el aire húmedo entrara. Las cortinas se deshicieron al jalarlas. Era un cascarón de hogar, una en la habitación, una estufa medio rota y un colchón hundido en el centro. Pero era lo que tenía. Empecé a limpiar porque era más fácil que llorar. Encontré una escoba en un rincón y barrí años de suciedad en pequeños montones, cada movimiento, borrando un poco más de la impotencia que cargaba desde la calle ancha. Limpié los mostradores con un trapo viejo, extendí el quilt en el armazón de la cama y encendí 2 velas que traía en mi bolso. Su luz temblaba contra las paredes húmedas, frágil pero cálida. Cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el tejado, el lugar casi parecía vivo otra vez.
Me senté junto a la ventana con una taza vieja llena de agua fría, viendo relámpagos parpadear entre los árboles. La tormenta llegó rápido, lluvia, golpeando la lámina, truenos, rugiendo como un tren lejano. Las goteras empezaron pronto primero. Una, luego varias, formando riachuelos en el suelo. Coloqué ollas y un tazón de metal para atraparlas su goteo hueco, marcando el ritmo de mis pensamientos. Por un momento imaginé a Javier sentado a mi lado. Todavía podía escuchar su risa baja y firme, la que surgía cada vez que pronunciaba mal uno de sus términos de topografía. «Tienes más sentido común que cualquier mapa que haya dibujado», decía rozando mi mano sobre la mesa del comedor. ¿Lo creí entonces? Creí que lo que construimos juntos no podía borrarse con papel o codicia. Un trueno me trajo de vuelta. Me di cuenta de que estaba apretando mi anillo de bodas, girándolo una y otra vez en mi dedo. El oro había perdido su brillo con los años, pero la inscripción dentro J.I.M. 1978 seguía clara. Afuera la tormenta creció, pero algo en mí se asentó. No podía cambiar lo que mi hijo había hecho. No podía reescribir las decisiones de Javier, pero podía limpiar este lugar, arreglar sus huesos, hacer lo mío. Cuando la lluvia se suavizó, me envolví en el kilt y me acosté. La luz de las velas temblaba en el techo, el olor a pino húmedo, llenando el aire. No era comodidad, aún no, pero era el comienzo de algo. La primera semana en el Valle Escondido se deslizó en un ritmo lento de lluvia, barrido y silencio. Me despertaba antes del amanecer, hervía agua en un quemador portátil e intentaba convencerme de que la soledad era paz. Pero la paz tiene una forma de quedarse callada hasta que suena el teléfono. La llamada llegó un martes de mi hermana Clara. Su voz, antes cálida y rápida con chismes, ahora sonaba medida frágil. Elvira dijo tras una pausa demasiado larga: «Acabo de hablar con Damián». Apreté el auricular con más fuerza. «¿Y qué quería?» «Está preocupado», respondió. «Dijo que has estado confundida últimamente, que llegaste a la oficina del abogado exigiendo cambios en el testamento. Cree que podrías estar». Su voz se desvaneció. «¿Podría estar qué?» «No tú misma». Por un momento no pude hablar. Escuché el roce de sus pulseras a través de la línea, el sonido de alguien queriendo creer en la versión mejor, pero inclinándose por la más fácil. «Clara», dije al fin, «tu sobrino me echó de mi propia casa. Está reescribiendo la historia para justificarlo. No quiero meterme en asuntos familiares», dijo suavemente. «Tal vez cuando las cosas se calmen, hablamos otra vez». Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono pegado al oído, el tono demarcado, zumbando como un mosquito que no podía espantar. Para el jueves los murmullos habían llegado al pueblo. Fui a Puerto Vallarta por suministros de limpieza, tratando de mantener la cabeza baja. En el mercado de la esquina, doña Carmen, que manejaba la tienda desde que su esposo falleció, me llamó con un gesto. Siempre había sido amable, deslizando un pedazo de pastel de elote en mi bolsa cada Nochebuena. Ese día, sin embargo, sus ojos se desviaron hacia los otros clientes antes de hablar. «Elvira, querida, escuché cosas que no creo ni por un segundo, pero la gente habla». Forcé una sonrisa. «La gente siempre habla. Dicen que has estado inestable desde que murió Javier, que armaste un escándalo en la oficina del abogado, gritando por dinero, y que Damián, pobre, ha hecho lo mejor para manejar la herencia». Las palabras cayeron pesadas como piedras hundiéndose en el agua. «No armé ningún escándalo», dije en voz baja. Me senté ahí y escuché mientras mi hijo tomaba todo lo que construí con su padre. Doña Carmen extendió la mano por encima del mostrador, apenas rozando la mía. «Lo sé, querida, pero deberías mantenerte en bajo perfil por un tiempo. Deja que los chismes se apaguen. Mantenerme en bajo perfil». Asentí, pagué mis cosas y salí al resplandor de la tarde. En el camino de regreso los manglares brillaban con el calor, las libélulas cruzaban el camino como chispas, pero solo podía pensar en lo rápido que un nombre
puede deshacerse cuando alguien jala de los hilos. Cuando llegué a la cabaña me temblaban las manos. Me serví un vaso de agua, me senté a la mesa pequeña e intenté entender cómo la bondad podía desvanecerse tan rápido. El silencio de Clara, las caras volteadas de los vecinos, el tono cuidadoso de doña Carmen, todo era la misma herida. Damián había aprendido la lección que nunca quise enseñarle, cómo convertir el encanto en un arma. Esa noche el aire se volvió pesado otra vez, con el olor a lluvia. Encendí 2 velas, sus llamas, temblando en la corriente que se colaba por la ventana rota. Afuera el viento traía sonidos lejanos de ranas y truenos. Adentro el silencio se sentía como un veredicto. Cuando la tormenta estalló, la dejé ser. Los truenos rodaron sobre el tejado, las goteras volvieron, y me senté viendo la luz de las velas brillar en las tablas húmedas. El sonido ya no me asustaba. Era casi constante, como algo alrededor de lo cual podía construir. Los días en el valle escondido se alargaban marcados solo por el sonido del viento entre los pinos y el ritmo de mis tareas. Había dejado de esperar llamadas. Hasta el silencio empezaba a sentirse como un compañero, hasta la mañana en que la escoba se enganchó en algo bajo las tablas del porche. Ocurrió mientras barría agujas de pino perdida en mis pensamientos. Las cerdas rasparon algo metálico. Al principio pensé que era un clavo, pero al agacharme vi un destello de bronce donde la madera se había astillado por la humedad. El objeto estaba encajado entre 2 tablas, medio enterrado en tierra. Saqué un destornillador del viejo baúl de herramientas y levanté la tabla. La madera cedió con un quejido, dejando ver una fina capa de polvo y un objeto pequeño y brillante, una llave. No era una llave común. Su mango era redondo, más pesado que el latón moderno, con bordes grabados con símbolos pequeños, como los que Javier solía garabatear en sus cuadernos de topografía. La giré en mi palma limpiando la tierra, hasta que el metal brilló débilmente a la luz de la mañana. Por un largo rato solo la miré. Era absurdo tal vez pensar que significaba algo, pero la absurdidad era todo lo que me quedaba de Javier. Señales dispersas que podrían llevar a algún lado, si tenía la paciencia de leerlas. Esa tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero trasero, una voz me sobresaltó. «Usted es la viuda Montes, ¿verdad?» Me giré y vi a un hombre junto a la cerca, alto, con cabello plateado, ropa manchada de aserrín. Se movía con la calma de alguien que ha vivido demasiado tiempo en el bosque para apurarse. «Soy Mauricio Tellez», dijo quitándose la gorra. «Vivo más abajo en el valle. Conocí a su esposo cuando venía a medir líneas de suelo para el municipio». Mencionar a Javier me apretó el pecho, pero sonreí cortésmente. Recuerdo que él hablaba de un Mauricio. «¿Usted manejaba el aserradero?» «Todavía lo hago, lo que queda de él». Sus ojos se posaron en el porche, en la tabla que había levantado. «¿Está haciendo reparaciones?» «Lo intento», dije mostrándole la llave. «Encontré esto bajo el piso esta mañana. Pensé que podría ser de un candado viejo o un baúl». Mauricio entrecerró los ojos girándola. «No es de un candado. Parece de una compañía minera, tal vez de principios del siglo XX. Se nota por las muescas. Usaban estas para bóvedas de almacenamiento o equipo pesado. Estaban hechas para durar». Minera, fruncí el ceño. «No hay minas cerca». «Ya no». La minera Valle Escondido cerró en los años 40. Extraían cuarzo y feldespato, creo. Su terreno está justo en lo que solía ser su límite. Me devolvió la llave. Lo curioso es que esos símbolos, los ve ahí, parecen un código de topógrafo. ¿Su esposo usaba símbolos así? Se me apretó la garganta. «Sí», susurré. «Sí, los usaba». Mauricio sonrió débilmente, como hacen las personas cuando se dan cuenta de que han dicho algo más pesado de lo que querían. «Bueno, si encuentra lo que abre, tal vez por fin tenga en sus manos algo que valga la pena de este lugar». Después de que se fue, me senté en los escalones del porche con la llave cálida en mi palma. La luz de la tarde se volvió ámbar, atrapando los grabados en su superficie.
No eran al azar. Ahora lo veía el código de Javier para coordenadas, el mismo que garabateaba en mapas por las noches, mientras yo equilibraba las cuentas de la casa. Siempre dijo que quería dejar algo que importara. Tal vez esto era. Tal vez la cabaña no era un castigo después de todo. Me colgué la llave en una cinta y la até alrededor de mi cuello. Descansaba contra mi piel pequeña y sólida, un pulso silencioso de propósito, bajo mi clavícula. Por primera vez en meses la quietud del valle escondido no se sentía vacía. Se sentía como una pista, esperando ser leída. Todo empezó con una corriente, un soplo frío que no pertenecía al verano filtrándose desde las tablas, cerca de la cocina. Lo seguí hasta una escalera angosta detrás de una puerta deformada que nunca me había molestado en abrir. El olor golpeó primero arcilla vieja y piedra húmeda. Tomé mi linterna el haz cortando una maraña de telarañas mientras bajaba. El sótano no era más que un espacio angosto excavado en la tierra. Las paredes eran de piedra rugosa, resbaladizas por la humedad, y el aire estaba tan quieto que parecía haber entrado en otro tiempo. El haz captó algo metálico en la pared del fondo, un destello, detrás de un estante roto lleno de latas de pintura y herramientas oxidadas. Cuando aparté un estante, la madera se astilló en protesta, soltando una nube de polvo que brilló en el haz de la linterna. Detrás, medio incrustada en la piedra, había una pequeña puerta de hierro. Medía unos 60 centímetros al ras de la pared, con bordes llenos de pernos corroídos. La superficie era áspera, pero tenía los contornos débiles de un patrón grabados curvos, casi idénticos a los de la llave de bronce que colgaba de mi cuello. Por un largo momento me quedé ahí con el corazón latiendo tan fuerte que resonaba en el espacio reducido. Luego descolgué la cinta y presioné la llave en la cerradura. Al principio resistió el metal rígido por los años. La moví suavemente rezando para que no se rompiera. Tras un giro lento, algo hizo clic, un sonido pequeño pero definitivo. Las bisagras gimieron cuando abrí la puerta, el eco reptando por el sótano. Detrás había un hueco no más grande que una caja de pan forrado de polvo de piedra. Dentro yacía un contenedor metálico, una lata pesada abollada en las esquinas. Junto a ella, envuelto en papel quebradizo, había un sobre grueso sellado con cera oscura. Mi linterna tembló al alcanzarlo. La lata estaba más fría que el aire, el tipo de frío que vive en el metal y la memoria. Coloqué ambos objetos en un banco de trabajo junto a las escaleras y los miré. Por semanas me había preguntado si Javier quiso herirme con ese testamento, si la cabaña era su último desprecio. Pero ahora, de pie en esa penumbra húmeda, con la lluvia susurrando arriba, la idea de que había escondido algo que solo yo debía encontrar, me apretó el pecho de una manera distinta. El sello del sobre estaba agrietado por el tiempo, la cera suave y fácil de romper. Adentro, páginas dobladas esperaban pergamino viejo, grueso y amarillento, escrito con la letra de Javier. No las desdoblé de inmediato. En cambio, pasé el pulgar por su escritura sintiendo los surcos donde su pluma había presionado el papel. Siempre escribió como hombre que tallaba algo permanente. Levanté la tapa de la lata. Las bisagras chillaron, pero aguantaron. Dentro había una caja más pequeña envuelta en tela encerada y un frasco pequeño de algo color ámbar, etiquetado con la letra precisa de Javier muestra 14. Beta escondida. El nombre no me decía nada entonces, pero su escritura sola fue suficiente para detener mi aliento. Debajo yacían varias fotos frágiles. Javier de pie junto a una cantera cortada en roca pálida, hombres detrás con cascos y palas. Subí el sobre y la lata con cuidado, evitando derramar sus secretos en las escaleras. El aire arriba se sentía diferente, más nítido, más delgado, como si la cabaña misma supiera que había cruzado a algo sagrado. La lluvia había comenzado de nuevo golpeando las ventanas como dedos. Coloqué todo en la mesa de la cocina y lo miré bajo el parpadeo de la luz de las velas. La voz de Javier parecía llenar el silencio,
el murmullo bajo de un hombre que amaba más los acertijos que las respuestas. Una vez me dijo que algunos tesoros no quieren ser encontrados rápido. Tal vez esto era lo que quiso decir. Mis manos temblaron al desdoblar la primera hoja, la tinta desvaída pero legible. La primera línea escrita en su familiar inclinación. Mi querida Elvira, si estás leyendo esto significa que has encontrado lo que te dejé. La letra de Javier llevaba el ritmo de su voz firme, deliberada, del tipo que siempre me hacía escuchar con atención. Extendí la carta sobre la mesa cuidando de no rasgar los pliegues frágiles. La tinta se había desvaído a un tono marrón, pero sus palabras seguían fuertes, seguras, como si las hubiera escrito ayer. Mi querida Elvira, comenzaba. Si estás leyendo esto significa que me he ido antes que tú. Necesito que sepas que lo que te dejé no fue un castigo. Fue protección. La llama de la vela tembló mientras leía. Explicaba cómo se había sentido inquieto los últimos años, cómo la ambición de Damián empezaba a parecerse a los hombres de negocios que lo acorralaban en reuniones de topografía, hombres que nunca veían la tierra como algo más que una palanca. «Es brillante nuestro hijo», escribió Javier, «pero su brillo tiene bordes afilados. Temí que un día los usara contra ti». Se me apretó la garganta. Pensé en el joven Damián, el que construía castillos de arena junto a Javier, en la playa de Bucerías, el que llegó con su primer sueldo lleno de orgullo. ¿A qué distancia se había alejado de ese niño? ¿A qué distancia nos habíamos alejado todos? Las siguientes páginas eran mapas precisos y detallados con las iniciales de Javier, marcando límites a lápiz. La cabaña estaba en el centro de 200 hectáreas de derechos minerales registrados a mi nombre, años antes. «Esta tierra es tuya, Elvira», escribió, «y lo que yace debajo vale mucho más que cualquier cosa arriba». El título fue separado del patrimonio principal mucho antes de que Damián pudiera disputarlo. Manténlo en secreto hasta que estés lista para actuar. Encontrarás los documentos oficiales y los registros adjuntos. En cuanto al resto, las pruebas y ofertas están seguros donde no pueden ser manipulados. Caja número 247 en el Banco de la Costa. Pide por Marisol Cruz. Ella sabe que solo debe entregártelo a ti. Pasé los dedos por la firma, al final su nombre escrito con esa cursiva que siempre terminaba con un trazo descendente, la marca de un hombre que creía encerrar los círculos. La habitación se sintió más pequeña al doblar la carta de nuevo en su sobre. No me había olvidado. Había sido más astuto que Damián, había sorteado la codicia que nos desgarró. Pero la vindicación venía con tristeza. Javier vivió sabiendo en qué podría convertirse su hijo. Cargó ese miedo en silencio, protegiéndome con secretos en lugar de consuelo. Abrí la caja metálica de nuevo y revisé los documentos dentro. Había escrituras de tierras selladas y notariadas, estudios geológicos que listaban composiciones minerales bajo el valle escondido cuarzo feldespato y algo llamado depósitos de turmalina. Los nombres no me decían mucho entonces, pero los números sí. Valoraciones estimadas, rendimientos históricos, tasas de extracción. Era una fortuna enterrada bajo mis pies. Me recosté mirando los papeles hasta que mis ojos se nublaron. La ironía dolía, había pasado semanas lamentando que Javier no me dejó nada cuando en realidad me dejó más de lo que jamás imaginé. No en oro ni comodidad, sino en previsión y fe. Afuera la tormenta había pasado dejando un silencio limpio sobre los árboles. Salí al porche con la carta apretada contra mi pecho. El aire olía a pino y tierra mojada. Por primera vez desde el funeral le hablé en voz alta. «Hombre astuto y terco», susurré. «Realmente me mantuviste a salvo». Los bosques respondieron con un suspiro bajo del viento, y por un segundo fugaz, casi pude escuchar su risa, la que siempre salía desde lo profundo de su pecho, nunca fuerte, pero segura. Cuando volví adentro, guardé la carta y los documentos en una caja de lata limpia,
La envolví con la misma cinta que había sostenido la llave de bronce y la deslicé bajo la cama. Mañana iría a Puerto Vallarta al Banco de la Costa en la calle Morelos. Pero esa noche, por primera vez en meses, dormí sin cerrar la puerta con llave. Puerto Vallarta se veía diferente cuando regresé, no porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque yo lo hice. Las calles angostas y las fachadas de colores que antes me recordaban consuelo, ahora parecían los bordes de un mapa secreto. Estacioné frente al Banco de la Costa, un edificio viejo de ladrillo con columnas blancas que brillaban bajo la luz de la mañana. La llave de bronce alrededor de mi cuello descansaba contra mi pecho cálida por el viaje, como si supiera lo que estaba a punto de descubrir. Adentro el aire olía a tatsa, madera pulida y aceite de limón. Los ventiladores del techo giraban perezosos moviendo el murmullo de voces y papel. Me acerqué al mostrador y pedí por Marisol Cruz, la oficial mencionada en la carta de Javier. La sonrisa educada de la cajera no vaciló cuando llamó por el nombre. Un momento después, una mujer apareció desde un pasillo lateral. Una figura pulcra de unos 50 años, con cabello entrecano recogido y gafas bajas en la nariz. Su expresión era profesional. Pero cuando mencioné el nombre de Javier, algo en sus ojos se suavizó. El señor Montes era un hombre preciso, dijo. Dio instrucciones muy claras. ¿Puedo ver su identificación? Le entregué mi credencial, mi mano temblando apenas. Revisó el nombre, asintió una vez y me indicó que la siguiera. Pasamos por una puerta segura hacia un pasillo largo con placas de latón. El suave clic de sus tacones resonó en el suelo de mármol. Se detuvo en una puerta de bóveda de acero, giró la combinación y señaló un compartimento más pequeño. Caja número 247, dijo en voz baja. Ha estado esperando por usted. Cuando deslizó la caja sobre la mesa esperaba algo pequeño, pero era más pesada de lo que parecía. El metal estaba frío al tacto. Marisol me ofreció privacidad, retrocediendo, pero sin irse. Tome su tiempo, señora Montes. Estaré cerca si necesita ayuda. El pestillo se abrió con facilidad y por un instante dudé. Luego levanté la tapa. Dentro había carpetas, planos enrollados y varios sobres sellados, cada uno marcado con la letra de Javier. La primera carpeta contenía estudios geológicos con sellos estatales y mapas codificados por colores del terreno del Valle Escondido. Una esquina de la página tenía cifras mecanografiadas, reservas estimadas, rendimiento de extracción, proyección de mercado. Los números no me decían mucho al principio, pero al pasar las páginas, el significado empezó a tomar forma. La segunda carpeta contenía ofertas, cartas de empresas con membretes que no reconocí. Minerales del Pacífico, Extracciones Velázquez y Asociados Inversiones Costa Azul. Cada una ofrecía sumas impresionantes, algunas fechadas menos de un año antes de la muerte de Javier. La oferta más alta era por más de 9 millones de pesos, condicionada a la verificación del título. Podía escuchar mi pulso en los oídos. Javier había escondido esto no por crueldad, sino por estrategia. Sabía lo que valía. Sabía que revelarlo habría traído la codicia de Damián como sangre en el agua. En el fondo de la caja yacía un solo documento envuelto en papel encerado. Una escritura de derechos minerales independientes, notariada y registrada únicamente a mi nombre. La descripción era clara y exhaustiva. Límites, coordenadas, líneas de propiedad. Sin mención del patrimonio. Sin lagunas legales. Era mío, protegido de cualquier disputa. Marisol se acercó silenciosamente cuando vio mis manos quietas. «¿Entiende lo que tiene aquí, señora Montes?», asentí lentamente. «Creo que sí». Su mirada se suavizó de nuevo. Su esposo fue cuidadoso. Aseguró que esta tierra no pudiera ser reclamada por nadie más. Le recomendaría si era hacer copias, guardarlas por separado. Y si me permite buscar un abogado especializado en derecho mineral. Doblé los papeles de nuevo en sus sobres uno por uno con movimientos deliberados. Cuando cerré la caja sentí su peso de manera diferente, no como una carga, sino como la prueba de algo sólido, algo finalmente mío. Cuando Marisol me acompañó a la salida,
El brillo de la calle pareció avivar cada color. El aire olía a sal y jazmín otra vez, como el día en que mi mundo colapsó. Solo que ahora no era la mujer que habían echado. Era la mujer que cargaba 200 hectáreas de poder silencioso, esperando el momento justo para que el mundo lo supiera. 2 días después de visitar el Banco de la Costa, me encontré sentada en una oficina angosta sobre una agencia de seguros en la calle Hidalgo. La placa de latón en la puerta decía: Paloma Arriaga Abogada, Derecho Mineral y de Tierras. El nombre solo ya tenía un peso cuando Marisol Cruz me la recomendó alguien que no desperdiciaba palabras ni tiempo. Adentro, la luz del sol caía sobre un escritorio cubierto de carpetas, blocs legales y una sola maceta con un helecho que parecía haber sobrevivido los nervios de varios clientes. Paloma era de rasgos afilados, tal vez en sus 40 y tantos, con cabello castaño corto y la compostura firme de una mujer acostumbrada a lidiar con hombres el doble de su tamaño y con la mitad de su paciencia. Me saludó con un apretón de manos firme. Señora Montes, Marisol dijo que encontró algo importante. Veamos con qué estamos trabajando. Le entregué la carta de Javier, la escritura de derechos minerales y copias de los estudios geológicos del banco. Leyó cada página en silencio, su expresión endureciéndose solo cuando llegó a las cifras de valoración. Finalmente, se recostó en su silla y cruzó las manos. Bueno, dijo. Su esposo no exageraba. Está sentada en una fortuna, posiblemente más de lo que imagina. Pero extraer valor de derechos minerales no se trata de cavar hoyos. Se trata de contratos, regalías y paciencia. Paciencia, repetí saboreando la palabra como algo a la vez extraño y familiar. Sonrió débilmente. Si arrienda los derechos, las compañías pagan por el privilegio de extraer. Usted conserva la propiedad y recibe regalías por cada gramo que saquen. Es riqueza a largo plazo, pero requiere diligencia, verificación de título claro, certificación ambiental, liberación de gravámenes. Estos papeles son sólidos, pero antes de que alguien le extienda un cheque, debemos probar un título absoluto. Explicó el proceso: presentar declaraciones juradas, delimitar los terrenos, asegurar que no quedaran reclamos inactivos de la extinta minera Valle, escondido en los registros estatales. Si hay un solo gravamen sin resolver, dijo algún abogado astuto, podría congelar su trato por años. Asentí, intentando absorber sus palabras. Mi vida antes giraba en torno a listas de compras y citas médicas, no en jerga legal ni regalías minerales. Pero escuché, y algo en mí se enfocó. El tono de Paloma se suavizó al notar mi silencio. Sé que es abrumador, señora Montes, pero no está sin poder aquí. Tiene algo tangible. El truco es mantenerse callada hasta que cada papel esté limpio. Recomendó a un geólogo, el doctor Emiliano Casas, un hombre alto de unos 60 años que había trabajado para el Departamento de Recursos Naturales del Estado. Llegó al Valle Escondido 3 mañanas después, con una camioneta llena de instrumentos y una fascinación silenciosa por la tierra. Su esposo era meticuloso, dijo mirando los viejos bocetos de Javier. Estas notas son excelentes. Si la mitad de lo que dice este informe es cierto. Está sentada en cuarzo de primera calidad y posiblemente vetas de turmalina. Pasó horas marcando líneas de cuadrícula, tomando muestras de suelo y fotografiando afloramientos. Sus botas dejaban huellas limpias en la arcilla húmeda, mientras su mente parecía medir en siglos. Verlo trabajar era extrañamente calmante, prueba de que lo que Javier dejó no era un mito. Aún así, cada descubrimiento traía nuevos obstáculos. Una semana después de su visita, Paloma llamó con actualizaciones. La disolución de la minera Valle Escondido nunca se archivó correctamente, explicó. Eso significa que el Estado aún muestra un gravamen inactivo. Necesitaremos un formulario de liberación firmado por el Departamento de Calidad Ambiental. ¿Es difícil?, pregunté. Exhaló.
Es trabajo gubernamental, señora Montes. Nada es rápido. Así comenzó una cadena de papeleo y espera paciente, formularios notariados, copias enviadas por correo, sellos recolectados como pequeños peajes de persistencia. Algunas noches extendía los documentos en la mesa de la cocina, trazando nombres de oficiales y fechas, el lenguaje burocrático que estaba entre mí y la libertad. Pero en lugar de frustración sentía enfoque. Cada obstáculo era otra puerta que empujar. Javier me había dado el mapa. Ahora me tocaba caminar el sendero. A finales de agosto el doctor Casas envió su informe preliminar confirmando lo que los estudios sugerían: depósitos significativos de cuarzo feldespato, moderado y vetas prometedoras de turmalina verde cerca del arroyo. El informe incluía fotos, muestras minerales y una valoración profesional. El potencial era asombroso. Cuando me reuní con Paloma otra vez para revisarlo, sonrió por primera vez. Señora Montes, una vez que estos gravámenes se liberen, las compañías harán fila en su puerta. Pero déjelos esperar. Nosotros dictaremos los términos. Salí de su oficina al caer el crepúsculo con el aroma del malecón, subiendo por las calles. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo moverse dentro de mí. No rabia, no dolor, sino un poder silencioso y deliberado. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba planeando. La mañana en que el doctor Casas regresó con su informe final, el valle escondido estaba envuelto en niebla. Los árboles surgían como fantasmas pálidos, sus ramas goteando rocío. Había preparado 2 tazas de café en el porche, el tipo de gesto pequeño que Javier solía llamar mi ofrenda de paz costeña. Cuando el crujido de la grava anunció la llegada de la camioneta de Casas, sentí el mismo nerviosismo que cuando esperaba resultados de exámenes. Salió con su calma habitual sosteniendo una carpeta gruesa de documentos. «Buenos días, señora Montes», dijo ajustándose el sombrero. «Espero esté lista para buenas noticias». Adentro nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma que alguna vez sostuvo los mapas de Javier. Casas expuso sus hallazgos con la gracia metódica de alguien que respeta tanto la ciencia como el silencio. Confirmamos cuarzo en casi todo el terreno de 200 hectáreas, comenzó. Pero la verdadera sorpresa está aquí. Tocó una serie de fotos, primeros planos de vetas de cristal verde, incrustadas en roca pálida. Turmalina. No del tipo industrial, esto es calidad de gema. Alta transparencia, color consistente. Me acerqué. Las fotos brillaban débilmente como si ni las imágenes impresas pudieran ocultar su luz. ¿Qué significa eso?, pregunté. Sonrió. Significa que está sentada en algo valioso, señora Montes. Si las vetas profundas coinciden con lo que hemos muestreado, estamos hablando de 10 a 15 millones de pesos, tal vez más. Y eso es conservador. Por un largo momento no dije nada. Solo miré los cristales verdes, los mapas doblados al hombre que había desenterrado el último secreto de mi esposo. Luego exhalé lentamente. 15 millones, repetí suavemente como probando el sonido. Pero no se sentía como codicia, se sentía como gracia. Casas debió leer algo en mi rostro porque dijo en voz baja: «La mayoría salta directo a vender». «Usted no está pensando así, ¿verdad?», no dije. «He perdido demasiado por apresurarme». Asintió con aprobación. «Sabia. Deje que la tierra respire antes de que el mundo la toque». Después de que se fue, caminé por el perímetro de la cabaña, la niebla levantándose en cintas delgadas. El suelo bajo mis pies tenía más que tierra ahora. Tenía intención. Javier había visto tan lejos sabiendo que la tierra me protegería mucho después de que él no pudiera. Pasé esa semana en una quietud reverente. Remendé el tejado, pero no lo pinté. Limpié el porche, pero dejé las tablas desniveladas. Desde lejos la cabaña aún parecía olvidada, y así era exactamente como la quería. Paloma llamó 2 días después para confirmar la recepción del informe de Casas. «He visto clientes manejar dinero de 100 maneras», dijo su voz suavizada por lo que imaginé era una sonrisa.
pero nunca he visto a nadie manejarlo con tanta mesura. Lo está haciendo bien, señora Montes. Manténgalo en silencio hasta que cada título esté limpio. Lo haré, le dije. Entre menos ojos en el valle escondido, mejor. Y así seguí mis días con deliberación. Seguía comprando en el mismo mercado en Puerto Vallarta una vez por semana, aunque cronometraba mis visitas para las mañanas temprano, cuando los chismes se movían más lento. Doña Carmen aún preguntaba si estaba bien, y yo respondía lo mismo: voy tirando. Lo que no le dije era que cada noche encendía una vela, ponía la carta de Javier junto a ella y susurraba un agradecimiento. La gratitud había reemplazado al dolor. Llenaba el espacio que antes ocupaba la amargura. A finales de septiembre, el aire se enfrió y la hierba de los manglares pasó de verde a dorado. Caminaba largas distancias por la cresta, donde el suelo brillaba débilmente bajo el sol. Cada destello me recordaba que el valor no siempre está en lo que se puede vender, está en lo que sobrevive. El mundo aún pensaba que era la viuda que lo perdió todo. Que lo pensaran. Bajo la quietud, bajo los pinos y el musgo y el zumbido de los insectos, una verdad diferente crecía firme, invisible y completamente mía. A mediados de octubre, Puerto Vallarta zumbaba con chismes como siempre lo hacía cuando el clima cambiaba. Las noticias viajaban más rápido que el viento entre los jazmines, y últimamente cada susurro parecía llevar el nombre de mi hijo. Todo empezó de manera inocente, escuchado en los pasillos del mercado. Doña Carmen hablaba con una mujer más joven cerca de la sección de frutas, su voz baja pero no lo suficiente para no llegar a mí. Damián Montes compró ese Mercedes plateado en la agencia del malecón. Pagó la mitad en efectivo. ¿Te imaginas la joven Río? ¿No acaba de remodelar su casa también? Mi prima dice que ahora estado gastando como si no hubiera mañana. Estaba a 2 pasillos fingiendo comparar mangos. Mi pulso se detuvo. Así que estaba gastando rápido y a lo grande, justo como Javier temía. Una semana después, escuché otro rumor en la oficina de correos. Alguien mencionó una segunda propiedad, una casa en la playa de Sayulita, comprada y en nombre de Damián, y ya en remodelación. Las palabras dolieron, pero no por envidia. Mi hijo siempre había perseguido la imagen de la riqueza, la apariencia de estabilidad, no las raíces que la hacían durar. Regresé al valle escondido esa tarde bajo un cielo gris bajo. El camino de tierra brillaba con charcos de la lluvia de anoche, y los árboles se inclinaban hacia el camino como testigos callados. Al estacionar noté una carta en mi buzón sellada con una dirección familiar de Puerto Vallarta. Era de Marisol Cruz del Banco de la Costa. La llevé adentro y la abrí en la mesa de la cocina cuidando de no rasgar los bordes. Sus palabras eran breves pero claras. Señora Montes, conforme a su consulta del último mes, puedo confirmar que su hijo, el señor Damián Montes, ha tomado 2 préstamos separados contra la propiedad principal en Avenida del Sol, 147, totalizando 1.2 millones de pesos. La garantía incluye las cuentas residuales del patrimonio. Por favor, trate esta información como confidencial. Miré la carta por un largo rato con el sonido de la lluvia, regresando contra el tejado de lámina. Había hipotecado la casa que me robó. La había usado como si fuera una ficha de juego, en lugar de un legado. Doblé el papel cuidadosamente, lo guardé en la caja de lata bajo mi cama y me recosté. No había triunfo en el descubrimiento, solo un reconocimiento hueco y tranquilo de que Javier lo había visto venir. Esa noche salí con una linterna trazando la línea de árboles a lo largo del campo trasero. La tierra olía viva después de la lluvia rica y perdonadora. Pensé en Damián, probablemente sentado en su auto nuevo, en algún lugar riendo demasiado fuerte en una cena con gente que confundía la extravagancia con fuerza. No estaba enojada, ya no. La rabia quema rápido, y yo había aprendido el poder del fuego lento.
el que calienta la piedra antes de quebrarla. Adentro me serví un té y revisé el informe del doctor Casas otra vez. Los números, las valoraciones, las estimaciones de regalías, todo sólido, todo esperando. Le había dicho a Paloma que retrasara las negociaciones hasta que el Estado liberara el último gravamen, pero parte de mí sabía que incluso cuando todo estuviera listo, no me apresuraría. El tiempo importaba más que el dinero ahora. Las elecciones de Damián eran un espejo mostrándome cómo se veía la imprudencia con sus mejores galas. Donde él veía libertad, yo veía decadencia. Donde él perseguía reconocimiento, yo construía paciencia. A principios de noviembre el tono en el pueblo cambió de nuevo. «Está al límite», susurró doña Carmen cuando la vi después. «Escuché que está pidiendo prestado contra activos futuros. Algunos dicen que el banco está perdiendo la paciencia». Sonreí débilmente y le agradecí como si solo hubiera comentado sobre el clima. Nadie sospechaba que yo ya lo sabía o que estaba preparándome silenciosamente para lo que vendría el colapso que no vendría de la malicia, sino de las matemáticas. Mientras veía la luz de la linterna parpadear contra las paredes de la cabaña esa noche, me di cuenta de lo tranquila que me sentía. No vindicada, no vengativa, simplemente lista. Mi hijo había elegido su camino pavimentado en deudas y ruido. El mío estaba hecho de silencio, de tierra firme, de una fortuna que no me pedía nada más que contención. El invierno llegó suavemente al valle escondido del tipo que se siente más en el aire que en el suelo. Los pinos susurraban bajo un cielo de peltre y los manglares brillaban débilmente con escarcha. Para entonces, los papeles habían pasado por todas las oficinas, todos los sellos, todas las manos burocráticas que debían tocarlos. Cuando Paloma llamó esa mañana, su voz llevaba el peso de algo completo. «Está hecho, señora Montes. El arrendamiento está finalizado. Minerales del Pacífico aceptó los términos originales de su esposo. 12 millones de pesos por adelantado, 18%. De regalías sobre el rendimiento extraído. Empezarán con la preparación geológica en la primavera». Por un momento no pude hablar. El número no se sentía real, no por ser grande, sino por llegar tan silenciosamente. Sin celebraciones, sin contratos deslizados por mesas brillantes, solo una voz por teléfono calma y segura. Paloma continuó. «Los fondos están asegurados a través de una tenencia privada como discutimos. Las transacciones son confidenciales bajo el nombre de su fideicomiso. Nadie lo rastreará a menos que usted lo diga». «No lo haré», dije. «Todavía no». Rió suavemente. «Lo sospechaba. Juega a largo plazo, señora Montes. Su esposo estaría orgulloso». Después de colgar salí. El cielo estaba despejado, el aire brillante con ese aroma fresco de pino tras una helada. Miré el terreno sobre la cresta donde la tierra se plegaba sobre sí misma como un secreto guardado. Bajo ella millones de pesos esperaban durmiendo silenciosamente en la piedra. En las semanas siguientes usé el dinero con la misma mesura con la que había aprendido a sobrevivir. Lo primero que hice fue llamar a Mauricio Tellez, el vecino que alguna vez me ayudó a remendar la baranda del porche. Cuando llegó lo recibí con café y una lista. «Mauricio, quiero hacer algunas reparaciones. Nada lujoso, solo lo que mantenga el lugar seguro». Estudió el papel. Luego me miró con un toque de diversión. «Segura que no quiere un tejado nuevo. Tal vez una mano de pintura, ya que estamos. Esta cabaña podría brillar otra vez». «No brillar», dije. «Durar», asintió como si eso tuviera todo el sentido. Durante el siguiente mes me ayudó a instalar una línea eléctrica discreta desde la carretera principal y una bomba de pozo enterrada bajo la colina. El cableado y la plomería se escondieron bajo tablas viejas, todo hecho para parecer sin cambios. Desde afuera el valle escondido aún parecía el mismo lugar olvidado, la reliquia de una viuda. Pero adentro empecé a respirar diferente. La calidez llenaba las habitaciones sin el humo de las lámparas de queroseno.
Cociné sopa en una estufa decente otra vez, el aroma a cebolla y tomillo, subiendo por el aire limpio. Por las noches, cuando encendía el pequeño radio que había traído de Puerto Vallarta, el sonido ya no titubeaba con estática. Con lo que sobró del primer desembolso hice una visita al pueblo. Paloma me había ayudado a abrir una cuenta separada bajo un alias, una que permitiera generosidad silenciosa. A través de la Junta Comunitaria, organicé una contribución anónima al Fondo San Julián, la caridad que reparaba casas para viudas y veteranos a lo largo de la costa. No pedí reconocimiento, solo que el dinero se usara para tejados y calefacción en los meses más fríos. Una semana después, doña Carmen mencionó la repentina expansión del fondo mientras pagaba por harina. Algún benefactor apareció o duplicó su presupuesto de la noche a la mañana. Dijo: «Dicen que los milagros pasan en invierno». No sonreí. Pasan si tienes paciencia. Cuando regresé al valle escondido esa noche, el último rayo de sol atrapó las ventanas de la cabaña, esparciendo oro por la escarcha. El generador zumbaba silenciosamente bajo el piso, un sonido que solo yo podía escuchar. Me senté en el porche con mi taza de té viendo aparecer las primeras estrellas. El mundo aún creía que me habían dejado con nada. Eso me convenía. El verdadero poder, había aprendido, no necesitaba testigos. Solo necesitaba tiempo y silencio. El golpe llegó justo cuando el sol se hundía tras los pinos. Estaba lavando platos, el sonido del agua suave contra la quietud, cuando el primer golpe resonó lento, deliberado, inseguro. Pocas personas llegaban tan lejos al valle escondido, y ninguna al atardecer. A través de la ventana vi la silueta de un auto estacionado, torcido en el camino de tierra, su pintura opacada por el polvo. Por un momento pensé que era Mauricio llegando sin avisar, pero entonces una figura se movió hacia la luz del porche con los hombros encorvados, las manos metidas en los bolsillos de una chamarra demasiado cara para el lugar. Damián. Se veía mayor de lo que era la confianza afilada desaparecida. Sus ojos recorrieron el porche como buscando permiso para existir. Cuando abrí la puerta, el olor a aire de ciudad y colonia se adhería a aquel, agrio y distante. «Mamá», dijo su voz pequeña. No sabía a dónde más ir. Me hice a un lado sin decir nada. Cruzó el umbral lentamente, mirando alrededor como si viera la cabaña por primera vez. La última vez que habló de ella la llamó ese cuchitril. Ahora su mirada atrapó el orden sutil del lugar. Los mostradores limpios, la luz cálida, el leve zumbido de la electricidad escondida. «Pensé que no tenía luz», murmuró. «Ahora sí», dije simplemente secándome las manos. Se sentó a la mesa, su postura colapsando como una carpa bajo la lluvia. Cuando le serví té, no me miró a los ojos. «Cometí errores», empezó. «Graves». Yo se detuvo tragando con fuerza. «Las inversiones se cayeron. El banco me está presionando. Estoy vendiendo el Mercedes, pero no cubrirá ni la mitad de lo que debo. Las demandas se están acumulando. Yo solo». Su voz se quebró. «Ya no duermo». El doctor me dio algo para la ansiedad. Escuché como quien escucha el viento contra el vidrio. La rabia que pensé que surgiría no llegó. En su lugar solo había distancia tranquila y clara. «Lo tenías todo, Damián», dije. «La casa, las cuentas, la oportunidad de empezar limpio. Y lo usaste todo para impresionar a gente que no recordará tu nombre cuando se acabe». Apretó las palmas, los nudillos blancos. «Lo sé. Fui estúpido. Pensé que estaba haciendo lo que papá hubiera querido, expandir, crecer. No entendí el costo». No dije dejando mi taza. «Lo entendiste. Solo no quisiste escuchar». Por un momento la habitación se llenó con el zumbido del calentador bajo el piso, un sonido suave y constante contra el silencio. Finalmente levantó los ojos. «Necesito ayuda, mamá. Solo hasta que pueda levantarme otra vez. Siempre dijiste que la familia debe estar unida». Lo miré calma como la primera noche que llegué aquí, con nada más que cajas y un corazón roto. «La familia debería, sí. Pero primero deben aprender a sostenerse». Parpadeó sin entender.
Me puse de pie y puse mi mano ligeramente en el respaldo de su silla. Tomarás té. Luego manejarás a casa. Hablaremos de nuevo cuando hayas hecho lo que yo tuve que hacer, empezar de cero. Afuera la última luz se había ido y los bosques brillaban débilmente con la linterna que dejé en los escalones. Asintió una vez con los ojos húmedos y por primera vez en años vi, no arrogancia, sino a un niño intentando recordar cómo ser humilde. A la mañana siguiente la niebla colgaba baja sobre los campos y el olor a pino húmedo se filtraba por las ventanas abiertas de la cabaña. Damián no se había ido la noche anterior. Se quedó dormido sentado a la mesa con la cabeza en las manos, el vapor de su té intacto ya frío. Cuando bajé al amanecer se movió parpadeando como quien despierta de un sueño largo y duro. «Me voy pronto», dijo con voz ronca. «Solo no sabía dónde más estar. Estás aquí», respondí poniendo una olla de café. «Eso es algo». Tomamos en silencio el aire entre nosotros, espeso, pero no hostil. Lo observé trazar el borde de su taza, sus manos antes cuidadosas, ahora temblando ligeramente. Estaba más delgado, sus ropas caras le quedaban mal, su arrogancia gastada hasta los hilos. Lo que quedaba era un hombre despojado de pretextos y tal vez, por fin listo para escuchar. «Damián», dije suavemente, «has venido pidiendo ayuda. Te la daré, pero no como limosna, como préstamo». Su cabeza se alzó, la sorpresa parpadeando a través del cansancio. «¿Un préstamo 500.000 pesos?» dije con calma. «A 5% de interés, 10 años para pagar». Abrió la boca, luego la cerró. «¿Me prestarías eso?» «Lo haría», dije. «Pero hay condiciones». Dudó el tipo de silencio que viene antes de rendirse. «¿Qué tipo de condiciones?» Crucé las manos sobre la mesa. «Cada sábado vendrás al Valle Siri escondido. Ayudarás con lo que se necesite, reparaciones, limpieza, cuidar el terreno. Aprenderás cómo se siente el trabajo otra vez, no solo manejarlo desde un escritorio». Su mandíbula se tensó, pero asintió. «Está bien. Los sábados». Segundo, continué, «me hablarás con respeto. Sin voces altas, sin desprecio. No volveré a ser tu sirvienta ni tu víctima». Esta vez, su asentimiento fue más lento. «Tienes mi palabra». Y tercero, dije en voz baja, «escribirás una carta, una disculpa completa por lo que hiciste. Para mí y para la familia a la que le mentiste sobre mí. La leerás en voz alta en Navidad, frente a todos». Se congeló el color drenándose de su rostro. «Mamá, eso es humillante». Lo miré fijamente. «Sí. También lo fue que me llamaran inútil. También lo fue que me echaran de mi propio hogar». Por un largo momento el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared. Luego suavemente dijo, «Si eso es lo que se necesita, lo haré». Me puse de pie y serví otra taza de café entregándosela. «Entonces tenemos un acuerdo». La tomó con ambas manos, sus hombros caídos, pero su voz más firme. «No merezco esto, ¿lo sabes?» «Lo sé», dije no sin amabilidad. «Pero no lo hago porque lo merezcas. Lo hago porque sigues siendo mi hijo y porque la misericordia significa más cuando se gana». Bajó la mirada parpadeando con fuerza y susurró, «Gracias». Cuando finalmente se fue esa tarde, su auto rugió por el camino de tierra y desapareció en la niebla. Me quedé en el porche mucho después de que el sonido se desvaneció, sintiendo el regreso del silencio. No era victoria lo que se asentaba sobre mí. Era paz, la que llega cuando la justicia y el perdón dejan de ser enemigos y aprenden a compartir la misma mesa. El primer sábado casi esperaba que no apareciera, pero justo después de las 8 escuché el crujido de las llantas en el camino de tierra y la puerta de su auto cerrarse. Cuando salí, Damián estaba ahí, en jeans gastados y una camisa de franela sosteniendo una caja de herramientas que parecía apenas usada. La luz de la mañana atrapaba el rocío en la cerca, y por un instante fue como verlo a los 16 antes de la aspereza, antes de la distancia. «¿Por dónde empiezo?», preguntó en voz baja. «La cerca del lado este», dije entregándole un martillo.
2 postes están sueltos. Cuidado con el suelo blando cerca de la zanja. Asintió sin quejas, sin suspiros. Se puso a trabajar. Los primeros golpes fueron torpes, más ruido que progreso, pero no paró. Lo observé desde el porche un rato esperando que surgiera la impaciencia familiar, pero no lo hizo. El sudor oscureció su cuello, sus movimientos se volvieron más firmes, y para el mediodía los postes estaban derechos otra vez. Adentro preparé el almuerzo, un sencillo pozole de pollo, tortillas de maíz y té. Comió en silencio, terminando cada bocado. Por un largo rato el único sonido fue el tic-tac del reloj y el leve zumbido del viento afuera. Luego dijo: «Papá me traía aquí, ¿verdad?». Levanté la mirada. «Cuando eras pequeño. Decía que te gustaba cómo sonaban las ranas en el manglar por la noche». Sonrió débilmente. «Lo recuerdo. Las atrapaba y él me hacía soltarlas. Siempre creyó en dejar que las cosas encuentren su lugar. Eso lo hizo pausar. No lo entendí entonces. Ni a ti. No se suponía que lo hicieras. No todavía, dije. La vida enseña más lento de lo que queremos». Durante las siguientes semanas siguió viniendo, a veces temprano, a veces cansado, pero siempre ahí. Arregló la baranda del porche, limpió maleza junto al arroyo y lijó los marcos de las ventanas hasta dejarlos suaves. Cada tarea terminada dejaba un pequeño cambio en el aire, como si la cabaña misma respirara mejor. La arrogancia que alguna vez tuvo su voz se había ido reemplazada por algo más tranquilo. Preguntaba cómo conocía Javier, cómo era el valle bien escondido, antes de que el tejado se hundiera y antes de que la ambición se convirtiera en el idioma de nuestra familia. Respondía en fragmentos, cuidando de no convertir los recuerdos en sermones. Un sábado, mientras arreglaba el pestillo de la puerta, dijo sin levantar la mirada: «Pensé que el éxito significaba nunca ser pequeño. Pero creo que papá tenía razón. No puedes construir nada que valga la pena sin ensuciarte las manos». Sentí la verdad de eso, asentarse entre nosotros cálida como la luz del sol, a través de un vidrio viejo. Para diciembre, el patio estaba despejado, las cercas firmes y las herramientas colgadas ordenadamente en el cobertizo. Cuando se iba cada noche se detenía en el porche, su rostro ya no protegido, sus despedidas sin prisa. Al verlo manejar lejos me di cuenta de que algo en mí también había cambiado. El perdón no era el gran gesto que había imaginado. No se decía ni se decidía, se construía tabla por tabla, con cada clavo hundido en madera vieja por un par de manos temblorosas, aprendiendo a ser firmes otra vez. La Navidad llegó temprano ese año, del tipo en que el aire de Puerto Vallarta tenía más sal que frío, y el cielo se mantenía del color de un vidrio de peltre. No había planeado asistir a la reunión familiar, pero Damián insistió, su voz firme, de una manera que no había escuchado en años. «Es hora, mamá», dijo. «Les debo mi verdad». Así que en la víspera de Navidad manejé a la casa de mi hermana Clara. Las ventanas brillaban con luz cálida y las risas se escapaban por la puerta abierta, como si el último año nunca hubiera pasado. Pero cuando entré, el ruido se suavizó. Las conversaciones se rompieron. Los ojos se volvieron. Y por un instante, todo se quedó quieto. Clara fue la primera en moverse. Cruzó la habitación y me envolvió en un abrazo, su voz temblando. «Elvira, lo siento tanto». Debí haber llamado. Debí haber... «Está bien», susurré. «Ahora estamos aquí». Damián estaba cerca de la chimenea sosteniendo una hoja doblada. Su traje era sencillo esta vez, su postura cuidadosa. Cuando todos se acomodaron, miró alrededor de la sala a los primos que creyeron sus historias, a la tía que las repitió y a mí. «Tengo algo que decir», comenzó su voz áspera en los bordes, «y necesito que todos escuchen». Nadie habló. Desdobló la página, sus manos temblando ligeramente, y empezó a leer. «Cuando mi padre falleció, dejé que la codicia me guiara. Tomé lo que no era mío y me convencí de que era justo. Dije mentiras sobre mi madre, mentiras que la hicieron parecer inestable, desagradecida. Quería control, no familia.
Pensé que el éxito significaba tomar más. Pero estaba equivocado. Un murmullo recorrió la sala, luego se aquietó. Damián tragó con fuerza, sus ojos brillando. Ella me dio todo su tiempo, su cuidado, su perdón, y yo le pagué con crueldad. Pero nunca dejó de ser mi madre. Y ahora les pido a todos que sepan la verdad. No perdió la cabeza. Perdió su hogar por mi culpa. El silencio que siguió no era frío, era pesado, con emoción, lleno del sonido de la gente, empezando a respirar otra vez. Clara se cubrió la boca, las lágrimas rodando por sus mejillas. Alguien sollozó suavemente al fondo de la sala. Damián bajó el papel, su voz, apenas un susurro. No estoy orgulloso de quién fui, pero estoy intentando ser mejor. No espero perdón. Solo pido que dejen de tratar a mi madre como la historia que yo inventé. Cuando terminó, se volvió hacia mí, no buscando aprobación, solo reconocimiento. Me puse de pie, mis manos firmes. «Has dicho lo que había que decir», le dije, y eso es más de lo que esperaba. La familia se acercó uno por uno. Clara abrazó a Damián primero, luego a mí. Las disculpas y las lágrimas se mezclaron hasta que la sala se sintió más ligera, casi sagrada. Alguien encendió el viejo tocadiscos y una música tenue se alzó entre los murmullos. A medida que la noche se desvanecía en calidez y luz de velas, me di cuenta de que la humillación que había cargado tanto tiempo se había disuelto, no borrada, sino reemplazada por algo más tranquilo. La paz simple y sin adornos llenaba el espacio donde antes vivía la amargura. Cuando Damián cruzó mi mirada al otro lado de la sala, sonreí, no como madre que perdona, sino como una mujer, finalmente libre de estar sin vergüenza. Un año puede pasar silenciosamente cuando la vida deja de exigir ruido. Las estaciones de Puerto Vallarta giraron por sus estados otra vez, el calor espeso del verano, el silencio de las mareas otoñales, la escarcha leve que venía y se iba como un invitado cortés. Me había mudado a una casa pequeña, en una colina con vista al puerto, donde el aire olía a sal y hierro, y las gaviotas tejían hilos pálidos en el cielo matutino. El nuevo lugar no era grande. 2 recámaras, una cocina abierta en la luz del sol, y un porche que miraba al agua en movimiento lento. No fue la riqueza lo que lo construyó, sino la intención. Cada objeto tenía propósito, cada pared, su calma. En ese porche junto a la baranda, colgué los móviles que hice con llaves viejas, una de nuestra casa en la calle Morelos, una de la cabaña en el Valle Escondido, y una tercera que encontré en el baúl de herramientas de Javier, de origen desconocido. Cantaban suavemente cuando la brisa del mar pasaba, nunca fuerte, siempre honestas. Damián visitaba todos los domingos ahora. Ya no conducía autos importados ni usaba trajes a medida. En cambio, llegaba en un sedán modesto con pintura rayada por el tráfico de la ciudad y papeles esparcidos en el asiento del copiloto. Había comenzado a trabajar con familias en apuros financieros, ofreciendo ayuda legal a quienes no podían pagarla. No pregunté cómo lo manejaba, pero una tarde dejó un sobre en mi mesa, el pago del préstamo. Todo. Antes de tiempo. Te debía más que dinero, dijo. Pero esto es un comienzo. Miré el cheque, luego sus manos firmes, sin adornos, ya no temblando de culpa o orgullo. Guárdalo para emergencias, le dije. Sonrió débilmente. Esto es para las tuyas, mamá. Las mías ya están pagadas. Se quedó a tomar té, ayudándome a colgar un estante nuevo en la cocina. Mientras trabajaba, hablamos del pasado como lo hacen las personas cuando el dolor se ha suavizado, con cuidado, sin retroceder. Le conté historias de los primeros días de Javier, como topógrafo de la noche, en que me propuso bajo robles empapados de lluvia, del tiempo en que Damián mismo construyó su primera cometa con tela vieja y demasiada ambición. Rió realmente, rió, y llenó la casa de una manera que ninguna fortuna podría. Cuando se fue, me quedé en el porche viendo su auto serpentear por el camino hacia el puerto. La luz tardía brillaba en el agua esparciendo oro por las ondas. Los móviles comenzaron a cantar otra vez sus tonos, mezclándose con el sonido lejano
de las gaviotas. Alcancé a tocar las llaves con los dedos. La de la calle Morelos aún estaba suave y fría. La del Valle Escondido se había oxidado en los bordes. Juntas hacían una canción que se sentía como la memoria misma, mitad pena, mitad gracia. Pensé en todo lo que Javier me dejó, no solo la cabaña, los derechos escondidos o la protección silenciosa, sino la lección enterrada más hondo que todo eso que el amor construye, pero los límites preservan. Adentro la casa estaba quieta. Cerré la ventana contra el crepúsculo que llegaba. Puse mi té en el alféizar y miré una vez más al puerto. El viento se alzó suave y lleno de sal. Los móviles respondieron suavemente llevando su música pequeña y obstinada a la sotin a la noche. El amor me construyó, susurré, a la habitación silenciosa. Los límites me salvaron. Y por primera vez en muchos años el sonido que llenaba el aire no era pérdida ni memoria, era paz.